Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas. Continuamos con esta octava mesa del Congreso titulada José Gaos y Manuel Mindán. Es una mesa temática dedicada a estos dos autores. Intervendrá en primer lugar Antolín Sánchez Cuervo, en segundo lugar Agustín Serrano de Aro y en tercer lugar Rafael Lorenzo Alquésar. Paso brevemente a presentar, aunque no necesita ninguno de los tres ponentes, necesita mucha presentación y menos en estos contextos, pero bueno, muy brevemente, Antolín es científico, investigador científico en el CSIC y es, lo sabemos todos, ¿no? Una referencia en el tema de filosofía del exilio, filosofía española en el exilio, especialmente en México le ha dedicado muchos trabajos, María Zambrano, a Nicole, al propio Ortega, a Gauss mm, por hacer alguna referencia de algunos monográficos que ha editado en la revista Endoxa, aquí en la UNED, también en Diamond, sobre estos temas, en fin. Es una referencia y sus trabajos pues, son muy, en fin, imprescindibles, ¿no? Para estos temas. Y quizás por mencionar una referencia que se conoce menos, su faceta también poética, acaba de publicar un poemario titulado La ausencia de los barcos, que recomiendo también que lean. Así que muchas gracias, Antolín, por acompañarnos y darme la palabra. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad, el poemario me ha dejado un poco fuera de juego. Bueno, pero muchas gracias por tu amable presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores por incluirme en el programa de estas jornadas tan interesantes y un placer compartir esta mañana con todos ustedes. Y me toca decir unas palabras sobre José Gaos, quien había destacado como discípulo directo de Ortega, como es sabido, durante los años más esplendorosos que viviera la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Madrid, justo antes de la Guerra Civil y coincidiendo con los años de la Segunda República. Allí se había doctorado Gauss y había iniciado su prometedora trayectoria como docente, como traductor y también como un pensador original, junto a Ortega y otros maestros de la Escuela de Madrid, como Zubiri y García Morente, además conectando con el institucionismo, como se dijo esta mañana, de Julián Besteiro, por ejemplo. Y junto a condiscípulos como María Zambrano, Francisco Ayala, Luis Recasensiches, Julián Marías, Antonio Rodríguez Huéscar o Manuel Granel. En aquella escuela fue Gauss probablemente, digo, no segura, probablemente el principal discípulo del principal maestro. Bueno, ya sé que hay otros candidatos, pero bueno, yo apuesto por Gauss. Y además aprovecho que Agustín está a mi lado porque Agustín creo que defiende también este protagonismo de Gauss y de hecho en su prólogo a los escritos españoles de Gauss, al volumen uno en 2 tomos, Agustín le pone una fecha concreta, ¿no?, a este protagonismo, que es su conferencia La filosofía de Ortega y Gasset y las nuevas generaciones españolas, que es el texto de una lección impartida en la Facultad de Filosofía en el 35 con motivo de las bodas de plata del maestro con la cátedra de Metafísica. Pese a su brevedad, bueno, argumenta Agustín que este podría ser un texto fundacional de la llamada Escuela de Madrid por el lugar, la fecha, el contenido y el firmante. Pues Gauss toma la palabra en nombre de su generación, intermedia entre la de sus alumnos y la de su maestro, al que además convierte en problema filosófico, en el sentido de que Ortega no es solo una referencia en torno a la que se puede articular una tradición intelectual con un estilo propio y una proyección cívica, sino que además personifica la contradicción intrínseca de la filosofía misma entre su pretensión de verdad y su historicidad radical. Es decir, la paradoja de una definición universal y atemporal de la filosofía en clave fenomenológica, no obstante desmentida una y otra vez por su insoslayable relativismo histórico. De ahí el otro polo, necesariamente historicista y personificado en Dilthey, que es uno de los grandes compañeros de viaje de Gauss, lo va a ser siempre, y quien además había hecho suya también la tensión entre la fenomenología
Gauss hace suya la tensión entre la fenomenología y el historicismo, en mi opinión, con un mayor acento en lo segundo, en el historicismo. En cualquier caso, Gauss va a forzar la aporía fundamental de la filosofía como búsqueda irrenunciable, pero irrealizable, de la verdad en la que frustración y anhelo se identifican y dan sentido a la tarea de pensar. Bueno, es sobradamente conocida la dislocación de esta escuela durante y después de la Guerra Civil. En España se quedan Javier Zubiri y García Morente en posiciones muy diferentes, leales a la República y abocados al exilio, el propio Gauss y María Zambrano, quienes además personifican, creo dos recepciones muy originales del pensamiento del maestro, más heterodoxo en el caso de Zambrano. También en el exilio, el filósofo del derecho, Luis Recasens-Sitges, el sociólogo Francisco Ayala, la ensayista y escritora Rosa Chacel y el filósofo Joaquín Álvarez Pastor. Se quedan en España, pero al cabo de los años se autoexilian al no encontrar las condiciones mínimamente dignas para desarrollarse intelectualmente, Manuel Granell y Antonio Rodríguez Huéscar. Y el propio Ortega, yo creo que personifica esta dislocación por su ambigüedad, discretamente a favor de Franco durante la guerra, se exilia en los comienzos de la misma, en el 36, huyendo de la violencia incontrolada en el Madrid republicano, se instala en Buenos Aires, después en Lisboa y regresa a España en el 45 con la expectativa, supongo que ilusa, de liderar una posible transición hacia una eventual democracia conservadora que nunca va a llegar, quedando de esta manera postergado en un lugar más o menos marginal en la España de Franco hasta su muerte en el 55. O sea, se exilia sin exiliarse, regresa sin regresar. Yo creo que personifica esa dislocación total de la escuela. En lo que a Gauss respecta, desde su llegada a México en 1938 y en donde va a transcurrir la totalidad de su exilio hasta su muerte en el 69, va a hacer de la mencionada aporía un fecundo y polifacético revulsivo filosófico. En relación con su genealogía orteguiana, va a radicalizar la razón vital y reformular la razón histórica, dando lugar a un personalismo o un subjetivismo inmanentista, así como a un historicismo propio, y también a una crítica de la modernidad más radical que la de su maestro, hasta el punto de advertir en ella, en la modernidad, el desarrollo consecuente de formas totalitarias de pensar y de vivir vigentes en la actualidad. Bueno, voy a decir unas pocas palabras, por tanto, sobre tres aspectos o facetas de Gauss, que es un filósofo poliédrico. Tiene más facetas, pero voy a hablar primero sobre su subjetivismo inmanentista, es decir, sobre un Gauss quizá metafísico. No sé si Gauss era metafísico o no, eso se lo dejo a Agustín. Bueno, No sé si era metafísico o fenomenólogo, más allá de su fenomenología de la caricia, que dicho sea de paso es uno de sus ensayos más brillantes, o hay estudiosos que le consideran un postfilósofo, pero en fin. Luego diré algo sobre su faceta más hispanoamericana como precursor de lo que hoy se entiende por filosofía o pensar en español, incluso precursor a su manera del pensamiento decolonial, ¿por qué no? Y en tercer y último lugar, unas palabras sobre su crítica radical a la modernidad, entendida como un despliegue de lógicas totalitarias, ¿no? Que van enhebrando la racionalidad tecnocientífica moderna. Bueno, en primer lugar, Gauss encontrará en las humildes certezas de la experiencia autobiográfica una mínima respuesta a la aporía antes señalada de la filosofía como búsqueda irrenunciable pero irrealizable de verdad, en la que frustración y anhelo se identifican, justificando así la tarea de pensar.
Esas certezas mínimas serían el primer resultado de su filosofía de la filosofía, como él la denominaba tempranamente, apropiándose y reformulando a su manera el célebre término acuñado por Dilthey. De la mano de Dilthey va a afrontar el problema de la pluralidad irreconciliable entre unas filosofías y otras, tal y como se despliegan históricamente, y cuya reducción en términos cosmovisionales, que es la salida de Dilthey, resultará para Gauss insuficiente al no apurar o no dar cuenta de la inmanencia radical del sujeto, pues anterior a la distancia histórica entre unas filosofías y otras, dirá Gauss, son las distancias irreductibles, personales. El primer resultado de esta reducción, no ya de la teoría cosmovisional de Dilthey, sino también del racio-vitalismo a una razón personal, van a ser sus dos grandes escritos autobiográficos, que son sus jornadas filosóficas, que están todavía en prensa, deben llevar como 2 o 3 años en prensa, pero saldrán. Están incluidas en el volumen 18 de las obras completas de Gauss. Termina saliendo todo. Sí, las ediciones de la UNAM, son seguras, pero muy lentas. Y sus conocidas confesiones profesionales del 58, que ya se publicaron en su día con un prólogo de Vera Yamuni, y que son no solamente un libro de memoria, sino también una práctica autorreflexiva que asume el fin de la filosofía en un sentido tradicional y explora un nuevo punto de partida inspirado en la certeza intransferible de la propia subjetividad al hilo de una radicalización del perspectivismo orteguiano. Cito a Ortega en sus confesiones profesionales. A Gauss, perdón. Los filósofos filosofarían, pues, cada uno pura y exclusivamente sobre la perspectiva de la realidad universal en que ésta les es dada, es decir, darían expresión a esta perspectiva. Consecuencias. Las expresiones, las filosofías no podrían ser menos de individualmente distintas como las expresiones mismas, ni menos verdaderas que reales las perspectivas mismas. Ahora bien, estas serían tan reales, tan integrantes de la realidad como los sujetos mismos, cuya individualidad las implicaría. Las filosofías serían, en suma, confesiones personales. Sí, bueno, Ortega escribía mejor la prosa de Gauss, con sus excepciones, como la fenomenología de la caricia, es un poco irritante. Bueno, esto no significa, creo, que Gauss desembocara necesariamente en un relativismo sin más o en un escepticismo posmoderno sin más. Y me remito a un artículo de Jesús Díaz en el que, apoyándose en el discurso de filosofía de Gauss, que es del 47, y a propósito de sus diferencias con Husserl y Ortega en torno a la diversidad cultural, pues matiza, ¿no? Precisa y matiza este supuesto relativismo. Dice Jesús Díaz que tanto para Husserl como para Ortega, si para ambos es la fuerza más o menos atemperada de la racionalidad filosófica la que otorga identidad a la cultura europea y sirve para discriminar entre culturas, en Gauss se produce un giro de hondo calado sobre las posibilidades de esta y piensa, igual que los representantes actuales del pensamiento débil, Rorty o Bátimo, que solo asumiendo conscientemente la debilidad de la razón, la impotencia de la filosofía, es posible discriminar entre buena y mala diversidad y convivir libremente en una sociedad tolerante. Esta podría ser la clave de un cierto giro hermenéutico o salto epistemológico, dirá Sergio Sevilla, que llevaría a Gauss a entender la historia de las ideas como un diálogo permanente e ilimitado con el pasado que habilita el prejuicio de la interpretación.
pensando en su historia de nuestra idea del mundo, que es una de sus obras de madurez. Incluso podríamos hablar de un pluralismo filosófico que el historicismo de Dilthey había cerrado en falso con su teoría de la concepción del mundo y cuyo correlato político, dicho sea de paso, sería un liberalismo contrapuesto al totalitarismo persistente del que enseguida hablaré. En todo caso, este pluralismo irrebasable siempre estará animado por un inconformismo irrenunciable bajo el acicate de un afán de saber indomable, constantemente reactivado por la soberbia a la que Gauss apela y se aferra a menudo como afirmación y empeño de la propia vocación filosófica. Aún es más, lo que resulta más sorprendente y termina por ahondar las diferencias, dicho sea de paso, entre un diagnóstico posmoderno o escéptico sin más y otro muy singular, como es el de Gauss, es que el propio Gauss consiguiera realizar, o al menos lo intentó, la gran aspiración que su maestro Ortega nunca llegó a colmar, que es la construcción de una suerte de sistema o la propuesta de un nuevo comienzo filosófico o posfilosófico, empresa casi irrealizable si se trata de dirigirlo sobre una base tan modesta como la certeza autobiográfica. Y Gauss, no sé si lo consigue, pero lo intenta en sus cursos de madurez, en sus dos libros más maduros, que probablemente sean también los menos leídos, los libros resultantes de sus cursos impartidos en el año 60 y en el 62 en la UNAM, de la filosofía y del hombre, y en los que la filosofía de la filosofía, en tanto que constatación problemática del momento crítico o posmetafísico que Gauss afronta, y que se salda con una reducción de la certeza racional a la inmanencia radical de la, no ya del sujeto concreto, sino de la intuición emocional, que es donde finalmente va a aterrizar Gauss. Pues bien, sobre esta base tan endeble va a construir una especie de sistema en el que ahora no vamos a entrar. De manera que la herencia de la gran tradición orteguiana y de la Escuela de Madrid pues sería un poco esta nebulosa, ¿no? Bueno, muy rápidamente sobre su posible giro de colonial que llega a imprimir en el perspectivismo, aunque sea a manera provocativa, ¿no? En cualquier caso, el pensamiento hispanoamericano fue muy importante para Gauss, primero por razones estratégicas, porque él llegando a México, él entendió que ese campo académico, en el sentido más de Bourdieu, tenía mucho recorrido y estaba sin roturar, y él supo hacerlo muy bien. Pero además el pensamiento hispanoamericano, el filosofía en español, la filosofía mexicana, etcétera, tiene un perfil muy acorde con su filosofía de la filosofía y su defensa del subjetivismo. Se apropia de Dilthey también en este sentido, ¿no? En el sentido de que planteaba Dilthey que la misma contingencia histórica enseña que no existen definiciones preestablecidas e inamovibles de la filosofía en cuanto tal. Y en este sentido Gauss recuerda que ya Dilthey reconocía la existencia con pleno derecho de filosofías asistemáticas y ametafísicas, mucho más conectadas con el sujeto concreto radical. Y ese es el perfil de la filosofía hispanoamericana para Gauss. Y bueno, este sigue siendo un lugar común hoy día. En este sentido, replantea más bien el perspectivismo orteguiano en clave hispanoamericana, el cual no debe confundirse con un mero ensimismamiento, alternativa a los peligros del universalismo enajenante o particularista. Durante las décadas de los 40 y 50, buena parte de la
obra de Gauss se va a centrar precisamente en esto, en una reflexión sobre las condiciones de posibilidad del pensamiento de lengua española en general y mexicano en particular. Va a delimitar sus perfiles y reconocer su capacidad crítica en el contexto de la quiebra radical de la razón filosófica moderna. Bueno, esto se ha repetido muchísimo, tiene una clara impronta orteguiana, por lo que tenía de revitalizador de la propia circunstancia, ¿no? Gauss asume y prolonga las meditaciones del Quijote, pero con un cambio de acento significativo, pues para Gauss la salvación de la circunstancia española ya no va a radicar tanto en una aproximación reflexiva a la cultura filosófica europea, aunque sea en clave meridional, por la profundidad conceptual que la cultura filosófica europea podía aportar, sino que lo hará más bien en su resignificación dentro de una circunstancia más amplia y compleja como la hispanoamericana. Es decir, en el caso de Gauss ya no se trata de una clave meridional, sino transatlántica, que es algo que en Ortega no está. La América que conocía Ortega era la de la alta burguesía porteña. Gauss va a sacar mucho más partido de esta dimensión transatlántica y no simplemente meridional. Gauss va a hacer toda una teoría, ¿no?, sobre la singularidad del pensamiento hispanoamericano, caracterizado por un triple rasgo: estético, político y pedagógico, siempre orientado hacia la reforma de la propia circunstancia. Ortega sigue presente aquí, por supuesto. Él lo va a definir como un pensamiento entendido como potencia histórico-vital humana, o un pensamiento inmanentista o elevador de la propia circunstancia, dice Gauss, a conciencia de sí, y cuyo objeto primordial es este mundo, esta vida, el más acá, y en cuya palabra está entrañada la acción misma. Bueno, hay algún acento transgresor, ¿no?, por así decir, más de Gauss. Y es que Gauss no se limita a trasladar el perspectivismo a América, que es algo que se ha repetido muchas veces, sino que Gauss plantea que pensadores hispanoamericanos muy anteriores a Ortega, ligados a las revoluciones de independencia, ya fuera como precursores, partícipes activos o herederos de las mismas, y en un sentido tanto político como cultural, habrían elaborado ya una filosofía de la circunstancia. Desde la obra de los jesuitas criollos mexicanos del siglo XVIII hasta la de pensadores que recogieron críticamente los resultados del proceso emancipador, como la generación argentina de 1834, este pensamiento circunstancial habría sido decisivo. Asimismo, la independencia, entendida no solamente como un estatuto legal, sino también como una emancipación integral del ciudadano y de su propia conciencia respecto de cualquier forma de imperialismo, cultural y epistemológico también, sería, por tanto, para Gauss la experiencia crucial del pensamiento de lengua española hasta el punto de erigirse en su principal categoría hermenéutica. Bueno, no abundo más en esto. En los años 40, en este sentido, yo creo que Gauss podría ser un precursor del pensamiento decolonial. Él plantea en los años 40 que España es el único país de Occidente que sigue siendo colonia de sí misma. Bueno, hay un libro de Zvi Medin titulado Entre la jerarquía y la liberación, dedicado a Ortega y Cea, y yo creo que en medio estaría Gauss como un precursor del pensamiento decolonial. Bueno, 4 minutos para referirme a su crítica radical de la modernidad como totalitarismo. Gauss emplea este término tempranamente en los años 40, habla del totalitarismo de nuestros días, ¿no? Y habla de la radical impotencia del filósofo frente al totalitarismo actual.
por el que Gauss entiende dos cosas. En un sentido convencional, el régimen político instaurado en Italia, Alemania y Rusia, eh, eh, bueno, que caracteriza pues, bueno, pues como un régimen en el que la determinación de toda la vida de los súbditos al Estado pues es total, ¿no? Incluso hay un control de la vida privada, de la intimidad, de las decisiones familiares, personales, etcétera. Eh, lo caracteriza como pérdida de la intimidad o como publicidad que junto con la mecanización del hombre o el maquinismo, el tecnicismo o la tecnocracia van a constituir, va a constituir el doble eje de los estados totalitarios, publicidad y tecnocracia. Publicidad y tecnocracia mutuamente entrelazadas van a ser las condiciones de posibilidad del Estado totalitario, pero no solo, no solo. También, dice Gauss, las grandes señas de identidad del totalitarismo entendido bajo una segunda acepción más difusa, pero más sugerente, como una forma de vida dominante en el mundo contemporáneo capaz de subsistir bajo regímenes políticos demoliberales y a cuyas expensas puede además legitimarse a través del capitalismo de masas y la industria cultural. Si publicidad es erradicación de la intimidad, vaciamiento del sujeto y reducción de la persona a su superficie pública y anónima, tecnocracia sería el control, el gobierno y la instrumentalización de esa subjetividad desposeída y masificada, su sacrificio en provecho de una dominación total y puramente funcional. Y por eso la postura de Gauss ante la Segunda Guerra Mundial no es aliadófila sin más, o lo es sin entusiasmo, puesto que Gauss está percibiendo con claridad la amenaza para México y para América Latina en general del imperialismo económico y cultural norteamericano tras una hipotética victoria aliada. En absoluto va a conectar con el mundo nazi a lo Vasconcelos, para nada. Simplemente tiene esta visión más perspicaz. Bueno, ya a punto de terminar. Bueno, en su curso de metafísica impartido en el 44, que forma parte de ese volumen 18 que está en prensa, bueno, Gauss desarrolla este planteamiento. Se pregunta además por los orígenes de ambas condiciones, de la publicidad y la tecnocracia, es decir, plantea una genealogía del totalitarismo, lo que le lleva a retrotraerse nada menos que hasta la cristiandad medieval, puesto que para Gauss las raíces del totalitarismo se hunden en el proceso secularizador de la razón moderna y en su significación inmanente, entendida como progresiva sustitución de la religión por la filosofía y simultáneamente como reducción creciente de la filosofía a ciencia y técnica. La progresiva disolución de la intimidad, entendida no solo como mera privacidad, sino también en un sentido religioso, como presencia trascendente de un Dios en la interioridad humana, va a ser precisamente el itinerario que recorre la razón moderna en su progresión inmanente, tecnificante y secularizadora que Gauss analiza en este curso. Bueno, pues simplemente intentando ligar muy rápidamente estos tres aspectos, pues yo diría que Gauss es un precursor o un pensador que elogia la filosofía en español por su planteamiento diferente de la inmanencia, es decir, la filosofía en español plantea y practica el inmanentismo no de una manera totalitaria, por así decir, reduccionista, tecnificante, sino que lo haría en otro sentido, en el sentido opuesto, como expresión plural de la subjetividad. En esto seguiría siendo orteguiano.
Claro, digo esto y al mismo tiempo empiezo a ver en la cabeza pues toda la cantidad de episodios de dictaduras, de despotismos, de regímenes autoritarios, ¿no? En nuestra tradición española iberoamericana y se me queman un poco los labios, pero bueno, es un planteamiento sugerente y yo creo que incluso podría tener cierta vigencia, ¿no? De manera actualizada. La filosofía en español como una filosofía inmanentista, subjetivista, pero no un inmanentismo tecnificante, reduccionista, sino más bien lo contrario. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Antolín, por ajustarte al tiempo. Bueno, me he pasado un poquito, Un pero minutillo, pero está bien, no hay problema. Y por la magnífica conferencia también.